Buenos días, mi nombre es Germán Ríos. Yo les vengo a exponer el diseño organizacional. El diseño organizacional estudia la superestructura organizacional de la empresa y los procesos para que ésta funcione. Refleja la configuración de la empresa, es decir, su estructura en órganos o departamentos y sus funciones. Con esto se quiere referir a las funciones y actividades que realiza la empresa para lograr sus objetivos. El diseño organizacional requiere de 4 requisitos para su completación. El primer requisito es como estructura básica. Se refiere a la división del trabajo organizacional y la asignación de los recursos empresariales. Esto lo podemos ejemplificar con una separación entre cargos o departamentos. El segundo requisito es como mecanismo de operación. Nos indica a los miembros de la empresa lo que deben y lo que no deben hacer por medio de descripción de cargos, procedimientos, rutinas de trabajo, normas, etc. Este medio lo podemos ejemplificar ya sea físicamente a través de manuales. El mecanismo de operación le sirve a la empresa como medio para normalizar y regular el comportamiento de los individuos dentro de la misma. El tercer requisito es como mecanismo de decisión, es decir, en la toma de decisiones para encontrar un equilibrio entre los objetivos globales de la organización y los objetivos específicos de cada una. Este mecanismo se refiere a la toma de decisión específicamente, bien lo podemos ejemplificar con escalones de autoridad o niveles jerárquicos. El cuarto y último requisito es como mecanismo de coordinación entre las partes. Este define cómo debe armonizar e integrar la organización sus diferentes partes. Mientras la estructura básica, fue el primer requisito que vimos, divide el trabajo y diferencia las partes, el mecanismo de coordinación integra y da coherencia a todos los órganos y departamentos dentro de la empresa para que funcionen como un todo. Una vez establecido el diseño organizacional, salen a relucir las características. Las características simplemente son 4. La primera es la diferenciación, que nos habla de la división del trabajo en departamentos o subsistemas y en niveles jerárquicos. La diferenciación se divide en 2, horizontal y vertical. Horizontal mediante la departamentización y vertical mediante niveles jerárquicos. Como bien tenemos en la figura número 1, podemos apreciar en el primer escalón una diferenciación horizontal. Si bien tomamos toda la figura completa, bien podemos ver una diferenciación vertical. Segunda característica, la formalización. Define la existencia de reglas y reglamentos que prescriben cómo, cuándo y por qué se ejecutan las tareas. Tercero, la integración. Son los medios de coordinación y enlace entre partes. Cuanto mayor sea la diferenciación, más heterogénea, es decir, más diversa, es la estructura de la empresa y mayor la necesidad de coordinar las diferentes partes entre la organización. La integración la podemos ver a través de jerarquía administrativa, departamentización, asesoría, reglas y procedimientos, etc. Nuestra cuarta y última característica es la centralización, que se refiere únicamente a la localización y distribución de la autoridad para tomar decisiones. La centralización en todas las decisiones deben ser llevadas hacia la cúpula para que ésta apruebe o decida. Como podemos apreciar en nuestras 2 figuras, la primera es un caso de centralización. Todas las decisiones son tomadas por la cúpula y remitidas hacia los niveles más bajos. Nuestro segundo caso sería un caso de descentralización,
en donde las decisiones son tomadas por abajo y van directamente hacia la cúpula. El tamaño organizacional. El tamaño organizacional se divide en 4 situaciones: crecimiento, desarrollo, supervivencia y declinación. El crecimiento se refiere al aumento del tamaño de la empresa, tamaño relativo o literal, bien sea en recursos o cobertura de mercado. Es lo que se puede definir como pequeña empresa, mediana o grande. El desarrollo se caracteriza por alguna mejoría, bien sea en los recursos o expansión del mercado. Es un simple desarrollo de los objetivos de la empresa. La supervivencia nos define el mantenimiento de la empresa y su establecimiento en el mercado. Caso normal de cualquier empresa. Y la declinación, que se caracteriza por una reducción de las actividades, la pérdida de los recursos o de su alcance mercadológico. Ahora bien, estas cuatro situaciones bien pueden reflejar un ciclo económico o un ciclo de vida de cualquier empresa. ¿Cuál es la diferencia a nivel organizacional? Que como podemos apreciar aquí en nuestro figura número 3, podemos apreciarlo de manera ya a nivel administrativa, como en una pequeña empresa, es decir, las pymes, con una menor dimensión y una menor diferenciación, se puede obtener un tamaño organizacional menor, con un mayor crecimiento, una mayor aspiración a crecimiento, mayor aspiración a desarrollo, una supervivencia, siempre una supervivencia independientemente de la empresa, y una clara declinación por no tener una diferenciación clara. En las grandes empresas ya es un poco diferente, son empresas complejas, con mayor dimensión y diferenciación. El tamaño organizacional aumenta lógicamente, el crecimiento sigue siendo el mismo, ya no puede ser a nivel de mercado, estar buscando otros mercados. El desarrollo igual, de la mano con el crecimiento, una supervivencia estable, normal, como cualquier empresa, y con cierta adversidad a la declinación. La amplitud de control. La amplitud de control es simple, se refiere al número de subordinados que cada órgano o departamento puede supervisar. Cuanto mayor sea la amplitud, mayor será el número de subordinados, obviamente. En consecuencia, menor el grado de atención y control que el supervisor pueda prestarles. La amplitud de control viene ya caracterizada desde tiempos antiguos. Se tomó incluso como referencia los ejércitos de la antigüedad. La amplitud de control se divide en dos. Tenemos aquí organización plana y la organización alta, que es lo que vimos anteriormente en la diferenciación. Los tipos tradicionales de organización. Existen 3 tipos tradicionales de organización. Estos tipos tradicionales de organización bien pueden ser tomados como tipos predeterminados de organización. La organización lineal es la estructura organizacional más sencilla y antigua. Es decir, cada superior tiene autoridad única y absoluta con sus subordinados y que no la comparte con ninguno. Como podemos apreciar en nuestra figura número 5, tenemos un muy buen ejemplo de lo que sería una organización lineal. Tenemos nuestro sistema jerárquico empresarial establecido, con la cabeza el presidente, segundo al mando los directivos, tercero los gerentes, cuarto los jefes y de último los supervisores. Obviamente estos ya siendo un poquito más, con cargos mucho más elevados, pero la cadena bien puede ir bajando. Los tipos de organización. Organización funcional.
La organización funcional aplica los principios de la especialización de las funciones. Es decir, como Taylor, un gran defensor de esta teoría, la organización funcional, sostenía que la especialización del obrero debería estar acompañada por la especialización de supervisores y de la gerencia incluso. Aplicar los principios de la especialización de las funciones a las empresas, ¿sí?, sostiene que el obrero tendría que especializarse en cada una de las tareas, ¿sí?, o de los cargos específicamente a desarrollar. La organización línea-staff cuando se vuelve insuficiente para proporcionar eficiencia y eficacia ya los organismos y departamentos establecidos por la empresa, estas unidades se concentran únicamente en los objetivos principales de la empresa, los ya establecidos. Cuando ya se alcanza el límite, entramos ya a lo que vendría siendo los estados. Con el crecimiento y la complejidad, la autoridad, la delegación de autoridad en servicios especializados y de consultoría técnica empiezan a aumentar. Aquí tenemos una organización de línea staff. En nuestra segunda estructura tenemos una estructura lineal jerárquica común y normal. En nuestra primera tenemos una estructura línea staff, como vendría siendo lo que expliqué anteriormente. Como tenemos aquí en el ramo principal, tenemos el modelo establecido previamente por la empresa. Llámese modelo lineal o modelo vertical. Y las líneas staff, que una vez los departamentos ya estructurados cumplieron los objetivos y no se puede desarrollar más, se contratan los staff, serían los servicios especializados, las asesorías, que bien llegan siendo parte de la empresa, pero no del todo. Aquí tenemos un cuadro en el cual se puede ver, según el nivel de la jerarquía, cómo se estaría organizando la organización línea staff. A nivel institucional, tendríamos la consultoría como staff, la consejería como staff, asesoramiento y recomendación. En los niveles intermedios tendríamos recomendación, asesoría, y en los niveles operacionales tendríamos la prestación y ejecución de servicios especializados. Por último, el papel de la asesoría. En nuestro último cuadro tenemos lo que sería el procedimiento completo de una asesoría o de un staff. Tenemos la organización lineal, que es la toma de decisiones. En la toma de decisiones procedemos al caso número 1, que sería el problema. El caso número 2, la formulación del problema por parte de la cúpula. Una vez formulado el problema, se pasaría a la asesoría, a nuestro staff, que forma parte de nuestra empresa. El staff haría la formulación detallada del problema. Número 4, el estudio del problema. 5, las alternativas. Una vez pasadas las alternativas, se la devuelven a la cúpula. La cúpula decide qué alternativa va a aplicar. Una vez decidido, se pasa a la asesoría para hacer la redacción de documentos correspondientes. Una vez redactados los documentos, se le devuelve a los directivos. Ellos aprueban y hacen la ejecución. Después hacen la supervisión. Y la cúpula nada más estaría en la supervisión como acompañamiento de la ejecución. Solamente como un acompañamiento. Después del acompañamiento, ya, si bien se ejecutó la tarea satisfactoriamente, o puede haber un ajuste o una acción correctiva, para ya después desembocar otra vez en el
Caso número uno, que sería el problema, ¿sí? La solución del mismo o la reformulación del problema. Esta fue toda mi exposición. Espero les haya parecido muy bien.